Bueno, vamos con el siguiente invitado para el día de hoy. Es Kevin Nielsen, es abogado egresado de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Entre 2015 y 2020 fue asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Chaco y es el secretario general de la Asociación de Pensamiento Penal. Así que, o fue, ¿es ahora? Actualmente vicepresidente. Bueno, te escucho. Ahí está. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, antes que nada, en nombre y representación de la Asociación Pensamiento Penal, agradecer la invitación a exponer a esta honorable Cámara de Diputados. Nosotros, en primer lugar, mi intención acá es sintetizar la posición de la asociación respecto a este proyecto de ley. Con una aclaración, que la asociación tiene analizado todo este paquete de reformas normativas en términos penales y que particularmente nos pidieron que nos ciñamos a este proyecto denominado Ley Antimafia. Y tengo que aclarar que arranco con una petición de principio, que es dar por válida una premisa, creo que acá lo han dicho en algún momento, y es que realmente el enfoque bélico, emergentista, de guerra contra las drogas a nivel internacional ha tenido algún éxito hasta el momento, ¿sí? Es decir, partiendo de la base de que esto no está en tela de juicio y no está en tela de discusión, sobre todo a nivel latinoamericano, por parte sobre todo de los representantes de los países que han sufrido las consecuencias de esta guerra contra el narcotráfico y todos los daños asociados que estos trajeron en términos de encarcelamiento masivo, en términos de muertes civiles inocentes, en términos de un aumento de la tasa de encarcelamiento al mismo tiempo que ha aumentado la oferta de sustancias psicotrópicas en el mercado. Entendiendo que esto no ha fracasado, podemos hacer, sin embargo, algunas observaciones al proyecto. Se observa una profunda ambigüedad en las conductas que se quieren punir especialmente. En la redacción del proyecto se puede ver cómo se corre el riesgo de incluir a personas cuya conducta no sea significativa, relevante o siquiera intencional en el marco de estas supuestas colaboraciones a las organizaciones criminales. Se define qué se entiende por vinculación con una organización criminal, pero no se define qué se entiende por organización criminal. Es decir, no se la conceptualiza, tampoco se la caracteriza, que es algo que hace la Convención contra la Delincuencia Organizada del año 1989, que habla, por ejemplo, de una motivación o una finalidad económica, de un provecho económico, y que acá hablaron también de la posibilidad de caracterizarlo. La ley da por entendido que es una organización criminal. No se sabe si se refiere al involucramiento de varias personas, a la división de roles y funciones, al involucramiento de actores estatales, etc. Y por tal, se viola el principio de legalidad que es una opción que tomó el Estado argentino al momento de ratificar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estamos con un grave problema de legalidad otra vez en términos de las conductas que se están queriendo punir especialmente. Para hacer una ley anticrimen organizado no contempla ninguna normativa vinculada a la participación de estamentos o funcionarios estatales. Tampoco, sobre todo porque tiene una pretensión de ser integral, contempla, como se dijo aquí, el rol de las policías en la regulación de los mercados ilegales y qué mecanismos de control o supervisión o qué reforma en los términos de mecanismos de supervisión o rendición de cuentas en las policías podría introducir una ley para justamente subsanar este problema. En el artículo 2, que define lo que se entiende por vinculación con una organización criminal, son sumamente ambiguos los incisos A y B. Ahí se narran acciones o circunstancias vinculadas que pueden tener un viso de razonabilidad. Pero en el inciso C, en cambio, se hace referencia a la incapacidad de una jurisdicción de hacer cesar una cadena de hechos específicos. Esto no es una hipótesis de criminalidad organizada. O sea, el hecho de que una jurisdicción, una provincia, no pueda hacer cesar una concatenación de hechos específicos es una coyuntura, una particularidad propia de seguridad ciudadana de la jurisdicción. Entonces, si esto nosotros lo ponemos como vinculación, o sea, nosotros agarramos la estadística electiva y vemos que robos, hurtos, etcétera, por ejemplo, se cometen a raudales, o hay jurisdicciones que tienen problemáticas con el robo de automotores, por ejemplo, y no necesariamente implica que haya mayor prevalencia delictiva, no necesariamente lleva íncito que haya una organización en términos de esos delitos. Esta referencia no parece estar vinculada a esta hipótesis. Permiso. Pido disculpas porque estoy con problema de garganta. Y además,
aquí mencionaron el problema de intervención jurisdiccional que esto tendría, porque si entendemos que prevalencia de delitos es igual a delincuencia organizada y lo conectamos con la incorporación de la zona de investigación especial, habilita que el Estado Nacional, por ejemplo, entienda que hay delincuencia organizada cuando simplemente hay mucha prevalencia delictiva en un territorio específico. Y esto creo que lo han mencionado acá porque ni siquiera contempla un marco de diálogo con el gobierno provincial y esto puede dar lugar a tensiones innecesarias o al uso inclusive demagógico por parte del Estado Nacional de esta ley. Esta ley, entonces, esto habilitaría generar acciones desarticuladas que pueden generar tensiones innecesarias con la provincia. En el inciso D de lo que se entiende por vinculación a una organización criminal hace referencia a la amenaza a la propiedad inmueble del Estado Nacional. Amenaza a la propiedad inmueble del Estado Nacional. Esto pone en riesgo de criminalizar acciones de protesta, acciones de huelga o, en definitiva, acciones de protesta social. Esto no hay que soslayarlo porque creemos que puede ser peligroso en este sentido. Por último, la colaboración con la actividad delictiva referida al artículo 1 ya son perfectamente abordables mediante las reglas de la participación criminal. No pueden subsanarse un problema de eficiencia investigativa o probatoria en la investigación de las organizaciones delictivas o criminales, que coincido con el propinante que las mafias son solamente una de ellas, sino que ¿qué es lo que pretende hacer este proyecto? Y un diputado creo que lo preguntó, ¿qué problemas tienen los fiscales ahora para captar a estas capas de la criminalidad que no están pudiendo captar? Y si el problema fuera que no tienen un delito en el cual subsumir sus conductas, tal vez diríamos que esta sea una solución. Pero si el problema es que realmente no se puede investigar o no se llega a investigar cuál fue la conducta, o no se llegan a probar la conducta, o directamente ni se llega a identificar a estos autores, no estamos con un problema que se soluciona incorporando un nuevo tipo penal que siente su responsabilidad es clara en términos de derecho penal. Es fundamental, tendrá la misma pena que el autor. Si es incidental, una pena inferior. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de delito. Consideramos, por tal, que crear esta ficción de autoría por la mera pertenencia o colaboración a una asociación, además de violar el principio de legalidad y la proporcionalidad de las penas, lo que hace en definitiva es pasar de un derecho penal de acto a un derecho penal de autor. Y que insistimos que el sistema penal actualmente vigente tiene las herramientas para investigar el crimen organizado. Y los ejemplos creo que lo han dado inclusive los funcionarios que pusieron en esta oportunidad, que tiene que ver con la provincia de Santa Fe y el avance como año de la justicia, justamente en captar una capa delictiva que no había sido captada. Respecto a la zona de investigación especial, misma consideración, consideramos que la ampliación de las facultades discrecionales policiales hay que entenderlas a la luz de sus prácticas, y esto está muy estudiado. La prevalencia o legales, estamos hablando de torturas o malos tratos, estamos hablando de hostigamiento policial, aumentan con estas facultades discrecionales. Y entendemos que así como está redactado este artículo, viola no los compromisos internacionalmente asumidos, las sentencias del sistema interamericano a la República Argentina, en el caso Martínez, en el caso Bulacio, en el caso Prieto y Tumbeiro, donde se ha exhortado al país precisamente a limitar al máximo las facultades de detención sin orden judicial, ¿sí? Con lo cual consideramos que esto no solamente no es un proyecto que peca de garantista, sino que en realidad se inscribe en una tendencia a precisamente eliminar las garantías básicas y fundamentales que no son una opción del Estado argentino, y esto insistimos siempre, sino que son una obligación en virtud de haber suscrito los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, no es ideología, es ley y es ley suprema de la nación. Muchas gracias. Bueno, gracias al expositor.